I can't stop this feeling deep inside of me. Girl, you just don't realize. Muy buenas tardes, martes 16 de marzo, 20 horas. Hoy en Argentina Emprende y Exporta por Argentinísima Satelital tenemos un programa muy enfocado en el comercio exterior, muy enfocados en qué está pasando con el comercio internacional argentino. Y para ello, primero, cae cargo con Vanessa Boto y Tamara Páez, hablándonos de las noticias del comercio internacional, que ahora vamos a dar algunos tips. Y luego, lo que es Ariel Gussetti, despachante de aduana, hablándonos de qué está pasando con la parte de aduanas y un tip para la gente que busca negocios, que es los remates del Banco Ciudad. Y Daniel Gribov, hablándonos de qué está pasando en Córdoba sobre el comercio exterior y cómo se está conectando Córdoba con el mundo. Seguimos pensando, justamente que hablábamos la semana pasada de las licencias no automáticas. El gobierno, mediante el boletín oficial, amplió las licencias automáticas. Amplió la cantidad de productos que estamos liberando para licencias no automáticas. Súper buena noticia para el comercio internacional y muy relacionado a esto que tenemos que entender de que la soja a $500 es una bendición para la Argentina. Es un momento muy bueno para que Argentina empiece a conectar una balanza comercial positiva, más los commodities a precios altos, conectarnos con el mundo, conectarnos con exportaciones con valor agregado. En esto estamos peleando, sobre todo con Paraguay. Los hermanos del Paraguay se están quedando con el espacio para distribuir las cargas de toda Latinoamérica. Y en eso justamente están con muchos proyectos que tranquilamente Argentina, en su momento Uruguay, podría colaborar con muchos embarques que vienen desde Asia para Paraguay que están yendo a Uruguay, ¿no? Entonces, en esto de las plataformas, del avance, sobre todo de todo lo que está haciendo el gobierno para el comercio exterior, tenemos que seguir viendo el tema de las licencias no automáticas. Es un tema que justamente ahora lo vamos a ver con el despachante Ariel Gussetti. Qué importante sería que colaboren para que se profesionalice y se estandarice la habilitación de las licencias. Vamos con el programa con Vanessa y Tamara para hablar de las noticias en comercio exterior. Hola, ¿qué tal? Beso grande a todos, muy buenas tardes nuevamente. Para aquellos que me estuvieron extrañando, acá estoy nuevamente con ustedes, dándole las noticias que están surgiendo en el comercio internacional, que como ya sabemos, con pandemia, sin pandemia, el comercio internacional es lo único que no ha parado en todo el mundo. Con sus pormenores, con sus crisis, con sus aciertos y desaciertos, pero no ha parado en ningún momento. El puerto no paró, el aeropuerto tampoco, y los exportadores siguen exportando, a Dios gracias, y los importadores pueden seguir comprando con sus desventajas también en algunos momentos, pero siguen comprando. Dani, por favor, contame qué pasó ahora, cuál es este nuevo programa que quiere dar la Cancillería Argentina para promover las ventas al exterior. Me parece súper importante. Era hora que el gobierno argentino mirara y se detuviera a pensar una buena estrategia para mejorar las exportaciones argentinas. Contanos, Tony, ¿de qué se trata este programa que me estabas comentando antes? Hola a todos, hoy te acompaño a Vanessa con la sección de las noticias y presentar esta nueva noticia sobre el embajador Argüello y 24 vicegobernadores de las provincias argentinas en este nuevo programa que es Argentina en el mundo. Esto quiere decir que van a promocionar exportaciones a Estados Unidos, las 24 provincias. Esto permite promocionar los intereses de cada provincia para exportar. Perfecto, o sea que cada provincia va a tratar de mostrar su riqueza, mostrar cuáles son sus bondades, para que incentivar a los compradores en el exterior. Ojalá que esto tenga
un buen resultado y que cada provincia pueda dar lo mejor de sí, que sabemos que somos un país rico no solo porque tengamos el puerto de Buenos Aires, tenemos muchos más puertos. Y hablando de eso, de los puertos, una noticia me pareció hiper interesante, está empapelada casi todo Buenos Aires acá, hablando del acuerdo, del decreto, de lo que va a ser la hidrovía, lo que es el querido río Paraná, donde hay muchos puertos argentinos allí en el río Paraná que sacan mayoritariamente lo que es la carga a granel, ¿sí? Cuando se vende la soja a granel, ahí es donde atracan los buques graneleros más que nada, ¿sí? Que son lo que mueve realmente la balanza comercial argentina. Y esta hidrovía está en vías de ser, quieren que algunos de estos puertos sean vendidos a manos extranjeras. O sea, lo cual le quitaría quizás algo de autonomía a la República Argentina a dichas exportaciones en dichos puertos. Entonces, es un decreto que recién se ve para el mes de mayo, pero ya hay mucho revuelo, hay mucha gente en contra de esto, y bueno, ojalá que sea la decisión que se tome, sea lo mejor para nuestros queridos exportadores que tanto esfuerzo hacen. Y hablando de balanza comercial, lo último, algo chiquitito, es que por suerte también la balanza comercial argentina sigue en superávit, por lo menos lo que difiere a sus exportaciones al comercio brasilero, que es uno de nuestros principales socios del Mercosur, que es uno de nuestros mejores compradores en el mundo. De todos los materiales que se puedan ocurrir, obviamente está todo lo que es trigo, harina, soja, después autos y autopartes. Así que, bueno, bienvenido sea, ojalá el próximo bimestre también cierre con superávit dicha balanza y que las exportaciones sigan para bienes haciendo crecer a nuestro querido país, que tanto lo necesitamos para adquirir esas divisas que después se necesitan. Justamente se dijo la resolución del sistema automático y ahora tiene menos productos, por lo que van a aumentar las licencias automáticas. Genial, perfecto. Totalmente, para aquellos importadores que también los queremos, siempre hablamos de los importadores y siempre les pido, por favor trátenmelos bien, que gracias a ellos también ingresan al país muchos bienes de capital. Así que bien por ellos, porque eso hace que el país pueda producir y después se pueda exportar. Así que al haber más licencias automáticas es algo que favorece el tramiterío de las importaciones. Gracias Tami, gracias Juan Cruz por este momento. Te mandamos un beso grande y ahora sí seguimos con todo lo que tengas para el comercio internacional. Muchísimas gracias, Vanessa, Tamara. Seguimos con el programa, que seguimos. Muy buenas tardes, tenemos el placer de recibir a Ariel Gussetti, uno de los despachantes de aduana más importantes de Argentina, con algunos temas específicos del año. ¿Cómo estás viendo este año, Ariel? ¿Cómo estás viviendo este año? Mirá, este año está un poco mejor si lo comparamos con el año pasado, que fue un cimbronazo importante y que en el cual ninguno de nosotros estábamos acostumbrados a lo que estamos viviendo. Vos pensás que en abril en muchas industrias hubo producción cero en abril pasado. Obviamente esa producción cero se extiende al comercio exterior, que es, digamos, el primer termómetro que vos vas a ver en toda actividad económica de cada país. Los insumos, los bienes intermedios, los bienes de capital, porque eso es fundamentalmente lo que importamos, ahí se nota enseguida cómo está la producción y cómo está la dinámica. Yo lo veo este año un poco mejor, siempre comparando con 2020. Hay unas expectativas de que, quién sabe, empiece, vos de hecho lo vemos a diario, la actividad ya no es la misma, o el movimiento que nosotros vemos en la calle, en las empresas, el freno que hubo el año pasado con la cadena de pagos, no es el mismo este año. Eso se fue normalizando. Yo tengo expectativa, obviamente esto va a ir de menor a mayor, y hay que ver si todas las herramientas que muchas veces tienen las empresas, temporales con transformación,
exportaciones temporales con transformación o perfeccionamiento, regímenes de proyectos de inversión, líneas de producción usadas, se pueden llegar a aplicar, que tienen beneficios arancelarios, se pueden llegar a aplicar ahora, y eso podría ser un despegue. También un tema no menor, $500 la tonelada de soja. Un gran tema y una gran oportunidad. Y en esto, hablando de oportunidades, justamente históricamente en comercio exterior hablamos de la mafia, de los remates, hablamos de los remates, justamente conozco un poquito del tema y un amigo hace un mes me dijo, me estoy metiendo con el tema de remates de autos en Banco Ciudad, y hace unos días asesorando a un grupo de estudiantes y gente de comercio exterior, vos comentabas esto de los remates del Banco Ciudad. Contame un poquito cómo es y contame el trasfondo, ¿no? Que me hablabas del tema del courier también. Mirá, los otros días salió una decisión de la aduana de Seiza donde pone a remate distintas actuaciones que se hicieron en el año 2019, la gran mayoría en el año 2019, y la gran mayoría de los productos, yo lo publiqué en las redes sociales, ahí vino mucha demanda de consulta de los distintos anexos. La gran mayoría de los productos eran productos que hoy, a partir de una nueva intervención que está dando la Secretaría de Comercio con lo que son repuestos originales, cuyo trámite previo para poder liberarlo es el CAPE, o repuestos no originales, que sería lo que conocimos todos como chas. Esa mercadería, evidentemente, primero que no es muy simple, no es fácil hacer ni obtener ni el chas, y mucho menos obtener el CAPE. Te diría que el CAPE es solamente para los distribuidores exclusivos, pero saquemos esa parte porque no decía en el remate cuál era la marca o el modelo de ese producto. Y vos te das cuenta por las cantidades y por los valores con los cuales el lote va a salir, que es mercadería que evidentemente trajeron particulares. Vos también tenemos que ver una cosa, hoy en muchos casos hay faltantes de productos. Hoy hay faltantes de gomas. No hace mucho salió una nota, no sé si en La Nación o en Cronista o en ambos, donde ya se planteaba que hoy si una máquina agrícola, una cosechadora, una sembradora, se queda sin neumáticos, se queda parada. Y vos fijate la importancia de determinados insumos. O sea, vos no la podés hacer caminar así de costado a una sembradora o una cosechadora. Y fíjate lo que hablamos al principio o al final de la otra pregunta. ¿Qué salto y qué oportunidad tenemos? O sea, esto obviamente va a haber que regularizarlo. También aprovecho para ver el tema de las licencias no automáticas, que es un tema que todos sabemos que es legal, todos sabemos que está admitido por la OMC, pero que en la Argentina está teniendo un manejo tal vez no muy profesional, porque por ejemplo, vos hoy cargas una licencia y vos tenés un número de gestión, pero no un número de expediente donde vos podés seguir quién lo tiene, dónde está, por qué, en qué, supongamos no personalicemos quién lo tiene, pero en qué área está y claro, qué tratamiento tuvo en esa área, cuánto tiempo se demoró, y tener una expectativa, porque vos imaginate que si creo que ninguno de nosotros estamos jugando de meter simis y licencias porque no tenemos en qué ocupar el tiempo. O sea, evidentemente tenemos la necesidad objetiva de traer esa mercadería y también tenemos la necesidad objetiva de recibir la información de que, bueno, o sí o no, o en tal momento o en tal otro, o que se nos pida ampliaciones de por qué necesitamos tal. Vos fíjate que en una época, perdón, me extiendo esto solo y cierro, en una época cuando teníamos las de JAI, hasta en una época que era tal vez un poco más discrecional, vos explicabas los motivos por los cuales vos traías la importación, o sea, la importación. Y muchos bienes, yo no creo que hoy la gran mayoría de las empresas esté trayendo pavadas. En realidad están trayendo bienes e insumos.
como lo que recién hablamos de las ruedas, como lo que recién también hablamos de repuestos. Entonces, un poco hay que darle una solución a esto y orientarlo de otra forma o darle un procedimiento o un proceso un poco más con grado de certidumbre desde mi punto de vista. Eso es lo que yo vería, porque básicamente ya esto lo vivimos, ya sabemos lo que es control de cambios, ya sabemos lo que es control de importaciones, lo que es un comercio administrado, y esto es lo que tenemos, que uno puede tener una opinión personal, pero que es lo que hay, y hay que adaptarse a eso. Siempre el comercio fue administrado de alguna forma u otra. Alguna vez con más hincapié, otra vez con menos hincapié, pero siempre fue administrado. Y bueno, yo, desde mi punto de vista, y desde mi punto de vista lo que me toca laboralmente ver, te diría que ese es el punto que yo veo flojo. Porque hablamos siempre del tema de la necesidad de que el mundo está muy agresivo, muy competitivo, y las reglas claras son el único camino que puede llegar a la Argentina, no solo a importar, sino a que esa importación se transforme en una exportación y una construcción comercial a largo plazo. Qué interesante lo que me decís y cuánto se puede hacer en eso, ¿no? Mira, yo creo que mucho. Hoy, por ejemplo, hay una buena noticia para lo que es todo el régimen automotriz. Hoy se bajó al 0% los derechos. Si bien creo que andaban en el orden, lo industrial más o menos anda en el orden del 5% o 3%, que a vos te lo bajen hoy al 0% es un aliciente. Es evidente que nosotros necesitamos saldo exportador, porque si en cuanto, más que saldo exportador, saldo balanza comercial positiva. Y para eso no hay una manera de mercantilista de decir bajo las importaciones y subo las exportaciones, porque si no vas a simplificar la ecuación. Si vos realmente querés tener una exportación alta, vas a tener que importar en forma alta, sea temporal o sea en forma de consumo. No hay manera, desde mi punto de vista, ¿no? Yo tengo 31, 32 años en la profesión. O sea, imagínate lo que hemos visto. Vi la época de Alfonsín, muy similar a la de ahora, con menos estructura informática, vi la época de Menem, vi la época de Kirchner, o sea, vimos varias temáticas. Y sin embargo, la ecuación siempre es la misma. Si vos querés tener volumen, que es lo que me imagino que queremos tener todos. O sea, a veces vas a tener saldo positivo, a veces vas a tener saldo negativo. Si vos, por ejemplo, una empresa hoy tiene que capitalizarse, evidentemente se va a tener que endeudar. Y luego va a levantar con el aumento de producción a través de la capitalización que hizo con bienes de capitales, su saldo positivo, su saldo comercial positivo, etcétera, etcétera. Y a veces va a pasar igual en los países. No es una, o sea, vos lo que amplias es la magnitud de la visión, pero el esquema es más o menos lo mismo. Si yo me pongo a hacer arreglos en mi casa, ¿voy a gastar plata? Y seguro. Puede ser que gaste más de lo que, pero el arreglo lo tengo y lo voy a gastar una sola vez. O sea, un bien de capital no se compra todos los años. Qué claro hablar con especialistas que nos están planteando. Justamente hace unas semanas estuvimos con la gente de Rueda Hofer, con Jorge Pikoski, hablando del tema de las dificultades con las ruedas. Mencioné la semana pasada el tema de la judicialización de las licencias no automáticas. Y bueno, justamente esta semana Ariel nos explica un montón de problemas que estamos teniendo en comercio exterior, y sumamos eso, la oportunidad de entrar a Banco Ciudad y acceder a algún remate que nos tenga algún producto que queramos comprar. Argentina es y así. Online. Online y online. Y sin mafia, supuestamente. Por lo menos no a la vista. Es muy interesante porque esto nos conecta a seguir adelante, seguir intentando, y sobre todo es difícil el trabajo del despachante, es muy complejo, muy desgastante, y que los clientes lo empiecen a entender, ¿no? Y vos fíjate,
O sea, el cliente tiene en muchos casos, hay muchos clientes que tal vez saben mucho más que nosotros, ¿eh? También eso hay que reconocerlo, pero como profesor, valor de tráfico y afinidad, ¿no? Exactamente, exactamente. Pero a veces el pensamiento del cliente es un poco binario, entonces vos le podés explicar, o sea, qué es lo que quiere. Yo compro algo y quiero recibirlo porque lo necesito, lo compro porque lo necesito, no estoy jugando. Y a veces vos tenés un sinnúmero de marañas. Por ejemplo, ¿cómo explicar? ¿Pero la pediste, la licencia? Sí, la pedí. Y te contestaron el mail. El mail, a veces, contacto CE, viene porque la casilla está llena y te viene rebotado. ¿Y cómo lo explicás eso? ¿Pasa por la decisión de uno? Por eso te digo que vos tenés que darle determinada certidumbre. Para mí, un tema que no es menor y para mí daría un aspecto de seriedad al tema es, cada vez que vos haces una consulta, cada vez que vos pedís una ampliación de licencia y cada vez que subís el anexo, tiene que haber un número de expediente. Y vos ese número de expediente poder traquearlo, saber dónde está, quién lo tiene, cuántos días se llevó. Me dirás, favorecerá desde el punto de vista de la Secretaría, favorecerá los amparos. Bueno, muchachos, si salen y si explican las cosas, seguramente no va a haber amparos ni va a haber cautelares. Si hay amparos o cautelares que fuera del área administrativa, porque el área administrativa no funciona. No creo que de capricho alguien quiera gastar más plata o meterse en una cuestión judicial per se. No es deporte esto. Espectacular, clarísimo. Muchas gracias por tu tiempo gracias. Y nos vemos pronto. Abro la puerta para próximos capítulos. Cuando vos quieras, te agradezco mucho la llamada y la posibilidad de hacer este intercambio de ideas. Muchas gracias, Ariel. Juan, un placer y buenas tardes. En Argentina Emprende Sport estamos con el amigo Daniel Gribov. Contame un poquito cómo está Córdoba y cómo estás vos en el día a día, que es algo que no hablamos. ¿Cómo estás vos con lo que es el comercio exterior en tu empresa? Hola Juan, ¿cómo te va? Mirá, muy entusiasmado con la segunda edición de la diplomatura de empresas exportadoras que vamos a dictar en la Universidad Católica de Córdoba, donde realmente le damos una visión bastante moderna, digamos, a las empresas para que puedan aprovechar este contexto de pandemia, digamos, a los efectos de modernizarse un poco y tratar de llegar más rápido y con conocimientos sólidos a nuevos mercados. Después, en cuanto a lo que tiene que ver con el comercio exterior argentino y lo que me afecta a mí como empresa de servicios, ¿viste? De despachante de aduana y de asesoramiento y demás, yo creo que la Argentina, ¿viste? Siempre te pone desafíos y más allá de que en este momento siento que hemos regresado el tiempo, ¿no? Que hemos evolucionado en lo que tiene que ver con herramientas y un montón de cuestiones de vinculación a nivel internacional. Yo siempre destaco que el empresario argentino tiene que tratar de no depender tanto del gobierno, ¿viste? Sino de, como hablábamos antes, de tener mucha movilidad, ¿viste? De tener mucho empuje. Eso en Córdoba se palpa, digamos, está siempre muy presente. El empuje del empresario, digamos, es mucho mayor que al empuje del gobierno, ¿viste? Claro. Entonces me da la sensación de que que el contexto lógicamente no ayuda, y que uno preferiría tener otro tipo de entorno, pero eso no le va a quitar, digamos, potencia a las gestiones que nosotros vayamos haciendo de los negocios que estamos desarrollando, apoyando a las empresas que están importando, por ejemplo, plantas industriales para seguir apostando en el desarrollo del país, como aquellas empresas que están desarrollando nuevos productos para acceder a nuevos mercados. ¿Viste? Acá hay una movida súper linda en Córdoba de tecnología, por ejemplo, que yo creo que todavía se puede potenciar mucho más, y mucho desarrollo también de productos alimenticios, donde Argentina en ese sentido tiene una ventaja competitiva. Entonces, a mí me da la sensación de que a nivel país el desafío es volvernos más dinámicos, ¿viste? Digamos, de alguna manera separándonos del contexto político que está muy enrarecido y que no ayuda.
Históricamente, estoy totalmente de acuerdo con vos que Argentina muchas veces tiene estos ciclos políticos, económicos y sobre todo de cambios de roles que inciden directamente en el comercio internacional. ¿Vos sentís que hoy, desde Córdoba, porque lo estamos viendo en los medios de Buenos Aires, ¿no? Desde Córdoba, ¿hay un trabajo, una intención de trabajo de evolución en el área de comercio exterior a través de parte del gobierno? ¿O solamente es algo que presentimos desde acá, desde Buenos Aires? Desde el gobierno siempre ha habido una maquinaria acá que empuja el comercio exterior a través del organismo que es el ProCórdoba, ¿viste? Y de las cámaras que también se dedican a brindar apoyo y servicios a los asociados, como la Cámara de Comercio Exterior de Córdoba, como AmCham, por supuesto, como las cámaras del interior, como las cámaras de Comercio Exterior de San Francisco, AERCA en Villa María. Hay una red también de gente que, incluso todas esas cámaras, participan activamente del ProCórdoba, ¿viste? Entonces, hay una maquinaria que siempre está, digamos, a disposición del empresariado, ¿sí? Creo que el empresariado siempre es el que va, digamos, traccionando eso, no el gobierno. El gobierno viene, por supuesto, apoyando de alguna manera, pero el empresario es el que tiene que ir para adelante. ¿Viste? Porque, por ejemplo, mi pensamiento es que yo no le pido nada al gobierno. En realidad, lo que le pido es que no me moleste, que me deje hacer cosas, ¿viste? Ese es un poco el razonamiento. Entonces, si ellos están para darte herramientas, para de alguna manera apuntalar tu desarrollo, y bueno, eso es lo que sirve, es lo que suma. Daniel, gracias nuevamente por todo el apoyo al programa y gracias por participar. Nos vemos muy pronto y espero en Córdoba, no vía Zoom. O en Entre Ríos también. Con todo gusto, Juan. Un gran abrazo. Gracias, I'm trying to feel